Bien, chicos, saludos, ¿verdad? Espero se encuentren muy bien. Bueno, la idea central de, de este nuevo video, ¿verdad? Este nuevo tutorial, donde estamos hablando siempre sobre lo que es R como tal, pues vamos a hablar, ¿verdad? Sobre lo que son matrices, es decir, cómo operar matrices en R, tema que va a ser fundamental para el tipo de ejercicios que vamos a tratar de simular ya en contenido microeconómico. Cómo va a ser, por ejemplo, la simulación de curvas de indiferencia, eh, cómputos de tasas marginales de sustitución, optimización de utilidad, ¿verdad? Cómo vamos a encontrar esos puntos óptimos en R, etcétera. Cómo vamos a graficar esas curvas de indiferencia, pues todo esto que he estado haciendo en estos videos, ¿verdad? Pues van a ver que son la base para lo que vamos a hacer. Entonces, esperaría estén viéndolos, también estén tomando nota, ¿verdad? De algunas funciones, de qué representan ciertas funciones. Y justamente para eso es que aquí en el blog justamente les preparé, recuerden, el curso, bueno, una pequeña publicación de introducción a R, que de hecho es esta que está acá, ¿verdad? Entonces, eh, recuerden que hemos estado, esto de acá lo pueden estar leyendo, yo esperaría que ya lo lean, o sea, lo hayan leído al menos un poco, bueno, de acá vimos lo que eran operaciones con vectores, vimos cómo realizar operaciones básicas en R, cómo asignar variables, cómo sumar variables que tengan algún valor en específico, cómo realizar suma de vectores, cómo crear vectores, cómo realizar multiplicación de vectores, resta de vectores, etcétera, etcétera, ¿no? Y las diferentes funciones que podemos tener que utilizar en vectores, si queremos encontrar el máximo de un vector, lo vimos en el video anterior, si queremos sumar los elementos de un vector, realizar el producto entre los elementos de ese vector en la media, ¿verdad? Este es el significado en inglés de media, o sea, el promedio. La función diff, que me calcula un vector formado por las diferencias, ¿verdad? De esos elementos de manera sucesiva. La función sort, que recuerden que me ordena, la función sort me ordena justamente un vector. Puede que me lo ordene de manera creciente o puede que me lo ordene de manera decreciente. Eso va a depender, ¿verdad? Mucho. Entonces acá justamente hice algún par de ejemplitos y de igual manera en el video anterior. Entonces yo esperaría que a este punto ustedes ya estén viendo justamente todo eso, ¿ok? De lo que son vectores. Muy bien, entonces el día de hoy vamos a centrarnos en este video en hablar de matrices y vamos a hablar de los data frames. Y con esto cerramos lo que es el repaso, bueno, no repaso, sino la introducción a lo que es R, ¿ok? Falta una cosilla de qué es una función, pero bueno, vamos a ver cómo vamos con los tiempos, ¿ok? Entonces veamos. Bueno, todos a este punto de cursos como métodos cuantitativos 3, ustedes ya saben lo que son matrices, saben cómo se llena una matriz o qué representa una matriz, ¿verdad? Y todo eso. Entonces, la idea central, muchachos, de todo esto que ustedes ya tienen conocimiento previo es tratar de traerlo a R, ¿ok? Tratar de migrarlo a R de una u otra forma, ¿ok? Entonces, lo que vamos a sentar ahorita en este video es justamente esas bases, ¿ok? Cómo operamos matrices en R, cómo creamos matrices en R, etcétera, etcétera. Muy bien. Entonces, bueno, para comenzar, chicos, todos ya sabemos que es una matriz. Recuerden que una matriz es un arreglo de filas y columnas, ¿ok? Donde en esas filas y columnas lo que tenemos son elementos. Eso está claro. Y acá, a manera de recordatorio, les puse un ejemplo de una matriz de 3 renglones con 3 columnas, ¿ok? Y hasta ahí creo que vamos bien. Ahora, la idea central es cómo yo migro esta matriz, cómo la escribo en R y cómo yo puedo realizar las sumas entre dos matrices, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, en este caso, aquí vamos a utilizar una función bien importante, voy a ponerlo en paralelo, justamente como hemos estado trabajando todo este tiempo, el blog, o sea, el material del blog y justamente lo de R, ¿verdad? Vamos a ponerlo, solo permítanme, esta computadora, no sé, quiere descanso el día de hoy y vean que no quiere. Pero bueno, ya no se preocupen, ya soluciono esto. ¿Ok? Entonces vamos a hacerlo así. Vamos a poner esto por acá. En el lado izquierdo es monitor y acá vamos a poner justamente la consola, el script de R, ¿ok? El ID de RStudio. Entonces, muy bien, chicos. Bueno, lo que les decía, ¿verdad? La idea central es cómo yo eh, creo una matriz en R. Para crear una matriz en R, muchachos, existe una función que se llama matrix, ¿ok? Y esa función es justamente esta que ustedes ven acá. La función matrix, esa función recibe 3 parámetros, o sea, son 3 entradas. Muchas veces solo vamos a usar 2 por lo general, pero
por default recibe 3 entradas. Ahora, ¿qué parámetros recibe? Bueno, recibe un parámetro vector, que ese parámetro vector van a ser justamente los elementos que le voy a ingresar a la matriz. Es decir, yo puedo hacer el llenado de una matriz de diferentes maneras. Puedo ingresarlo de manera vectorial, es decir, miren que esta matriz de acá, cada columna justamente es un vector columna, y cada fila justamente es un vector fila. Eso de vectores ya lo hemos visto, ¿verdad? Entonces, usando esta función matrix, si quieren lo vamos a usar, lo vamos a ir viendo sobre la marcha, vamos a poner matrix. Matrix es una función que ya viene integrada en R, es decir, usted no tiene que llamar ningún paquete para poder utilizarla. Más adelantito vamos a hablar de eso de los paquetes, ¿ok? Cómo instalar un paquete, cómo utilizar un paquete y qué tipo de funciones pueden traer un paquete, o sea, cómo me doy cuenta de todo eso. Pero cuando yo le digo que matrix, cuando le digo que es una función que ya viene integrada en R por defecto, lo que le estoy diciendo es que una vez que usted instale R, esta función matrix ya le viene precargada, ¿sí? O sea, ya viene y usted la va a utilizar, no necesita ninguna librería que ya vamos a definirla más adelante, ¿ok? Entonces, acá vea que R ya le dice, ok, matrix, y entre llaves le dice base, ok, esto le está diciendo que matrix es un paquete de R que ya viene integrado de base, ok, de manera estándar, por así decir. Entonces, matrix es una función que recibe 3 parámetros. Acá le dice, mira que el primer parámetro que recibe es el vector, como lo tengo acá, acá le llama data. Por defecto, este parámetro es vacío, o sea, quiere decir que si yo no le ingreso nada, ningún elemento a este parámetro, y yo solo le doy control enter, vea que lo que me va a aparecer en la consola es justamente este valor, NA. En R quiere decir NA que ese valor es vacío, es decir, no hay ningún dato ahí. ¿Sí? Muy bien. Pero si yo quisiera llenar un dato, así como creamos vectores, yo puedo indicarle a la matriz que yo quiero que se me llene con elementos del 1 al 6. Recuerde que yo le enseñé en el video anterior cómo escribir justamente eh, elementos del 1 al 6 de una manera más fácil, por decirlo así, perdón, que no sea estar ingresando el número 1, el número 2, el número 3, etcétera. No, ¿verdad? Sino 1, 2.6. Y con esto le estoy indicando a R, ok, escribime los números del 1 al 6. Eso es lo que le estoy indicando. Y si no ha visto el video anterior, por favor vaya a ver. Ahora bien, con esto, el primer parámetro, que es este vector, yo le estoy indicando, ok, bueno, la matriz que me vas a crear, yo quiero que tenga los elementos del 1 al 6. Pero recuerda que una matriz está formada por filas y está formada por columnas, ¿ok? Entonces, yo le tengo que indicar justamente cuántas filas quiero o cuántas columnas quiero, ¿ok? O ambas, obviamente pueden ser ambas. Es decir, yo le puedo indicar, ok, yo quiero que esa matriz contenga estos elementos del 1 al 6, así como los tengo acá, pero yo quiero que tenga 3 filas y 3 columnas. Ah, muy bien, perfecto. Entonces, para indicarle el número de filas, yo utilizo, así como se los menciono acá, miren, así como aparece el segundo parámetro, coma, pongo la coma para ingresar el segundo parámetro, n row, y escribimos, ¿verdad? Y escribimos n row, y esto lo que me está indicando, o lo que le estoy diciendo a R, ok, mira, yo quiero que esta matriz, el número de filas sean 3. Ok, la n es de número y el row es filas en inglés, ¿no? O renglones. Ok, entonces ya, con esto ya le dije a R que me ingrese en la matriz elementos del 1 al 6 y que esos elementos, esa matriz, perdón, tenga una dimensión de 3 filas y ¿cuántas columnas? Bueno, para indicar el número de columnas es otro parámetro que yo le voy a indicar con ncol, ¿sí? Para indicar el número de columnas y yo le voy a decir, ok, ¿cuántas columnas quiero? Bueno, quiero 3 columnas también. De esta forma le estoy indicando a R que me ingrese una matriz cuadrada. Recuerden que una matriz cuadrada es una matriz que tiene el mismo número de filas y el mismo número de columnas. Eso ustedes ya lo vieron en el curso de métodos cuantitativos 3 o 2, perdón. Y bueno, y con esto, si yo le doy control enter, vea lo que me va a aparecer aquí en consola cuando le doy control enter. Veamos, si le doy control enter, vea que, bueno, voy a hacer un poquito más grande esto. Vea que lo que me aparece es esto, ¿verdad? Bueno, este warning, olviden, ¿sí? Este warning, olviden. ¿Ok? Con esto yo lo que me está apareciendo acá, ya le voy a explicar por qué sale este warning, ¿ok? ¿Qué me está apareciendo acá? Bueno, con esto lo que me está apareciendo es justamente, me está diciendo, ok, bueno, mira, yo te generé una matriz donde esa matriz que generé, si te fijas,
tiene 3 filas y tiene 3 columnas. Muy bien, pero ¿qué sucede? Bueno, con los elementos del 1 al 6, yo lo que hizo R es que me hizo diferentes combinaciones de estos números para poder hacer el llenado, ¿verdad? No me lo dejó tal y como esto. Es natural, ¿ok? No me lo iba a dejar tal y como está. Por eso es que me aparece acá, ok, mira, aquí me tiene una advertencia y me dice, ok, en esta matriz resulta que la longitud de la data difiere del tamaño de la matriz, ok. ¿Por qué difiere? Bueno, porque solo tengo 6 elementos. Y recuerde que para que yo tenga elementos diferentes, en este caso de métodos cuantitativos 2, la cantidad de elementos, ¿cómo la saco? De saber la dimensión de la matriz, es decir, cuántas filas tengo y cuántas columnas tengo. Entonces, ¿cuántas filas tengo acá? 3. ¿Cuántas columnas tengo? 3. Entonces, 3 por 3 es 9, es decir, la cantidad de elementos que hay de manera interna en esta matriz son 9 elementos. Entonces, justamente por eso es que me tira este mensaje, ¿no? Vea que si yo le pido, ok, bueno, llename elementos del 1 al 9, ¿qué pasa? Veamos qué pasa. Y le damos control enter, vea que ahí ya no me lo tira. Justamente porque tengo, como es del 1 al 9, yo puedo agarrar puedo agarrar 3 elementos para ponerlos acá, 3 elementos para ponerlos acá y 3 elementos para ponerlos acá de manera aleatoria. ¿Ok? Entonces eso es lo que hizo justamente él. ¿Ok? Entonces esto es la forma en cómo yo puedo crear el llenado de una fila, perdón, de una matriz de 3 filas y 3 columnas. Ahora, vea que acá le indicamos que el vector de elementos vayan del 1 al 9. Ahora, si ustedes son curiosos, muchachos, si ustedes son curiosos, vea que lo que está pasando, el orden de estos vectores, está ocurriendo por columnas. Vea, la primera columna son elementos del 1, 2 al 3, y la siguiente columna empieza con el siguiente dígito, es decir, 4, 5 y 6, y la siguiente con 7, 8 y 9, y de esa manera lo llenó. ¿Ok? Perfecto. Pero ¿qué pasa si usted quiere llenarlo no con esta condición, sino de manera manual? Entonces usted puede hacer dos cosas. Puede crear sus propios vectores en términos de fila. Creo que por aquí indico eso justamente. ¿Cómo hacerlo de manera manual? Mire, aquí le digo, ¿cómo lo puedo hacer de manera manual? Pero bueno, eso lo vamos a dejar por último. Ahorita solo quiero explicar algunas generalidades. Por último, lo que vamos a hacer es tratar de sumar esos vectores. Perdón, tratar de llenar esa matriz de manera manual. Parece que no me quiero olvidar de los vectores, ¿verdad? Y justamente por eso le estoy mencionando los vectores. Ok, perfecto. Entonces veamos. Entonces, de esta forma, lo que hemos aprendido hasta el momento es que una matriz, voy a borrar acá, una matriz, la función matrix me crea una matriz y esta función matrix recibe 3 parámetros. La cantidad de elementos, que es un vector, el número de filas y el número de columnas, ¿ok? Vea que en este ejemplo, yo lo que le estoy diciendo a R, si quieren lo reconstruimos, lo que le estoy diciendo a R es que me genere elementos, me genere una matriz que tenga los elementos del 1 al 6, pero vea que no le digo el número de columnas, solamente le estoy diciendo el número de filas, acá, ¿sí? Le estoy diciendo, ok, bueno, R, créame una matriz con elementos del 1 al 6 internamente en la matriz y que tenga únicamente 2 filas, ¿ok? Entonces R lo que va a hacer es que con esos elementos me los va a crear de 2 filas, la matriz, ¿ok? Entonces vea, si yo le doy control enter, vea que justamente es este dato que tenemos acá. Tengo 2 filas, pero tengo 3 columnas. Obviamente, como lo que le estoy indicando son 2 filas, entonces vea que justamente el orden viene de manera en forma de columna. O sea, la columna 1 contiene los elementos 1 y 2, la columna 2, 3, 4 y la columna 3, 4, los elementos 5 y 6. ¿Ok? Y hasta ahí creo que no hay problema. Ahora vea que en este otro caso, ¿qué pasa si yo incremento el número de filas? ¿Qué pasa si ahora le digo 3 y le doy control enter? Vea que lo que hizo es que ahora me creó una matriz de 3 filas, pero solamente tiene 2 columnas. ¿Ok? Entonces la primera columna tiene los elementos 1, 2 y 3 y la segunda columna tiene los elementos 4, 5 y 6. ¿Ok? Perfecto. Ahora, ¿qué pasa si yo no quiero que estos elementos, digamos estos de acá? Vámonos al primer ejemplo. ¿Sí? Entonces voy a volver al primer caso, donde solo son 2 filas, porque es importante que noten esto. Vea, le doy control enter de nuevo. Entonces vea que lo que me genera es este primer caso, ¿no? Y vea que los elementos, el llenado me lo hizo de manera vertical, es decir, R me hizo lo siguiente. Me llenó en la primera columna el conteo de 1 a 2, en la segunda columna el dígito que sí le sigue a 2, o sea, 3 a 4, y en la siguiente 5 y 6. Ok. Pero ¿qué pasa si yo le quiero indicar a R que no me lo llene de esta manera? ¿Sí? De manera vertical,
sino que la secuencia la tome de manera horizontal y no de manera vertical. Es decir, que aquí vaya en este orden, 1, 2 y 3, y abajo 4, 5 y 6. Entonces, si yo quiero indicarle eso a R, entonces yo tengo que indicarle lo siguiente. Ok, bueno, yo quiero que ese arreglo, ese conteo, me lo hagas por filas. Ok, entonces para indicarle eso a R, yo utilizo la función dentro, es otro parámetro, dentro de matrix. Entonces yo quiero que me hagas lo siguiente. Quiero que by row, entonces by row, justamente lo que me hace es que si yo le pongo true, ok, si yo le pongo true, entonces R interpreta lo siguiente. Ok, bueno, R está creando una matriz que va a contener los elementos del 1 al 6, el número de filas que va a tener esa matriz es 2, y quiero que el conteo de los elementos me los haga en forma de filas, que lleve una secuencia en forma de filas, es decir, no vaya el conteo de manera vertical, sino que el orden vaya en forma de fila. O sea que aquí vaya el 1, aquí vaya el 2, aquí vaya el 3, y abajo pues el dígito que sigue hasta llegar al 6. Entonces vea que si yo le doy control enter, ojo, si yo no quisiera esto, si yo le doy control enter, vea, sucedió lo contrario, es lo que le dije, ¿no? Dijo 1, 2, 3, 4, 5 y 6, dos filas siempre, ¿sí? Lo único que cambió fue el orden en que se llenó la matriz con sus elementos. Por defecto, R lo ordena el conteo en forma de columna, ¿ok? Lo ordena en forma de columna. Eso es bien importante. Por eso, si yo acá no le pongo esto, entonces, y yo le doy control enter, vea que R lo que hizo es que me llenó el conteo en forma de columna. Perfecto. Entonces, hasta ahí yo espero que esté todo bien. Entonces, voy a borrar esto. Ahora, muchachos. Ahora bien, algo importante y una característica que no he mencionado, creo que la digo por acá, que las matrices únicamente deben tener elementos del mismo tipo de objeto o de clase. Es decir, yo a una matriz únicamente le puedo ingresar en R elementos que vayan, o sea, es decir, los elementos de la matriz tienen que ser o bien enteros, o bien números reales, o bien caracteres, o bien objetos booleanos, ¿ok? Independientemente de lo que yo le indique a R, eso yo quiero que tiene que ser de la misma, del mismo tipo de objeto. Si son números, pero no puede combinar en una matriz usted un número con un carácter. Algo importante que no ha aclarado, creo, es que es un objeto booleano. ¿A qué me refiero con un objeto booleano o un objeto de tipo lógico? A ver, un objeto booleano es algo así. ¿Qué pasa si, será que yo, en R yo puedo decir, será que 3 es igual a 4? Y le doy enter, me dice false. Es decir, eso es un objeto de tipo booleano. ¿Es falso o es verdadero? Y ya, solo hay dos opciones. Entonces, 3 igual a 4, no, no es cierto. Pero si yo le pongo 3 es igual a, sí, a 3 y le doy enter, vea que me dice true. Eso es un objeto de tipo booleano, muchachos. O es verdadero o es falso. En otro contexto, muchas veces un objeto booleano se representa con el, si es falso, con el 0 y si es verdadero, con el número 1. ¿Ok? Entonces, eso es bien importante que lo tengan claro. A eso me refiero cuando me refiero a un objeto booleano. Perfecto, entonces, eso es importante, repito, a la una matriz usted solamente lo puede ordenar con elementos de su misma clase, es decir, si son números, pero usted no va a hacer una combinación ahí, creo que por acá lo digo. A ver, especial la dimensión establece un número, a ver, se dispone, a ver, se define una matriz por el vector, si se captura, este último es el valor. No sé, creo que no lo digo. Observe cómo, por acá lo digo, creo, observe cómo muestra R las matrices, indica, sí, esto sí. A ver. Bueno, pero por algún lado lo digo, creo que lo puse cuando estuve haciendo este pequeño manualito, ¿verdad? Pero bueno, entonces a este punto ustedes ya vieron cómo hiciera el llenado R usando este comando. Pero ¿qué pasa si yo, digamos, no quiero hacerlo así, sino que le quiero ingresar los elementos de manera manual a la matriz, ¿verdad? Y digamos que yo quiero crear algo, esta matriz. Y yo le voy a ingresar a R, justamente le voy a ingresar al programa, que me ingrese estos elementos, pero yo se los voy a ingresar de manera manual. Entonces, para eso, yo utilizo dos tipos de funciones. La función rbin, que lo que me hace esta función, vamos a ver qué hace esta función. Vean, vamos a ver, vamos, rbin y la vamos a llamar. Rbin, y bueno, esta función dice que me recibe 3 parámetros. Si yo quiero, ¿verdad? Pueden ser más. Es decir, me recibe vectores. Entonces, yo a esta función le puedo ingresar vectores.
Y lo que va a hacer esta función es que me lo va a acomodar en forma de fila esos vectores. Ok, entonces, ¿cómo agrego vectores? ¿Cómo creamos un vector? Recuerde que es C y paréntesis. Entonces, si le voy a ingresar los elementos al vector, le voy a ingresar el elemento 1, el elemento, voy a ingresarle estos elementos. Recuerde que al final estas filas son vectores de elementos. Entonces, la fila 1 es un vector fila, justamente, con elementos 1, 2 y 3. Coma. La fila 2 es otro vector con elementos 2, 4 y 6, que son estos de acá. Ve, 2, 4 y 5, perdón. ¿Sí? La fila 3 es otro vector con elementos 3, 5 y 6, ¿ok? Entonces le doy Enter y veamos qué hace la función. Ahí está. Entonces vea que esta función de manera intuitiva le genera una matriz, pues habría que ver la clase, ¿verdad? Recuerde que para ver el tipo de objeto en R, para ver el tipo de objeto que yo tengo, utilizo la función class, ¿sí? Entonces vea, si por ejemplo acá yo todo esto le digo class y lo pongo así, entre paréntesis, que le estoy diciendo a R, ok, decime qué tipo de elemento o qué tipo de objeto me sale cuando yo corro esto. Entonces, si yo le doy control enter a esto, me está diciendo, ok, bueno, aquí tenés dos opciones. Es una matriz y a la vez es una regla, pero no nos define qué es en sí, ok. Y vea que si yo lo hago acá en matrix, si yo le digo class y le doy control enter, entonces vea, control enter. Acá me dice, ok, también, mira, tenés una matriz y tenés una regla, ¿ok? Porque es cierto, es decir, una matriz al final es un arreglo de vectores. Eso es una matriz, ¿sí? Tenemos vectores filas y tenemos vectores columnas. Entonces, tiene sentido. Entonces, en conclusión, RBin me puede generar una matriz, ¿verdad? O un arreglo, ¿sí? Perfecto. Entonces, RBin, si yo le doy control enter, cheque, ¿no? Me genera justamente esta matriz de acá, mire. Con la primera fila 1, 2, 3, la segunda fila 2, 4 y 5 y la tercera fila 3, 5 y 6. Ok, pero esto se va a volver más interesante, ¿no? No se preocupen. Ahora, aparte de RBin, también existe otra función que se llama CBin. Así como yo puedo generar una matriz, que si yo le ingreso vectores, entonces lo que le estoy diciendo, ok, con RBin lo que le estoy diciendo, este arreglo, este vector, ponémelo como fila, este vector ponémelo como fila, o sea, la segunda fila, y este vector también ponémelo como fila, la cual sería la tercera fila, que es lo que tenemos acá. Pero es cuando yo utilizo la función RBin. Pero ¿qué pasa si yo no utilizo RBin, sino que utilizo CBin, tal como lo muestro acá? CBin lo que me hace es que también recibe de parámetros vectores, es decir, yo le voy a ingresar vectores, pero a diferencia de RBin, que me crea la matriz ingresando estos vectores como fila, CBin lo que va a hacer es que estos vectores me los va a ingresar como columnas. ¿Sí? Entonces veamos, yo le voy a ingresar estos mismos datos, entonces solo le voy a dar un copy paste, entonces veamos, le voy a ingresar estos mismos datos. Ahí está. Entonces le doy control enter y vea que lo que hizo es que me generó estos mismos elementos pero en forma de columna. Claro, acá no se ve mucho, ¿verdad? Porque le estoy ingresando los mismos, entonces no se logra apreciar, creo. A ver, sí, porque 1, 2, 3, ajá, sí, sí, a ver. Voy a hacerlo, sí, vamos a ver. Voy a borrar acá, permítanme. Es para que se vea, o sea, para que ustedes lo logren ver como tal. Lo que pasa es que vean, cuando yo corría esto, vean que lo que tenía era en esta fila los elementos 1, 2, 3, o sea, este vector, lo que estoy haciendo acá es que esta fila pase a ser columna, pero cuando pasa a ser columna vean que tengo los mismos elementos, entonces como que no tiene mucho sentido, ¿verdad? No sé si lo notan. Entonces vamos a hacer algo diferente. Vamos a poner 1, 0 y 2, solo para que, 0 y 3, ¿sí? Entonces, solo voy a cambiar ese elemento, nada más. Entonces, le voy a dar control enter y vea que acá, miren que lo que corrí fue RBin, es decir, me generó estos vectores en forma de filas en la matriz. Perfecto, pero si yo, este vector también lo vamos a cambiar, a que quede igual que acá. Entonces, vea, cuando yo corro esta otra línea, que yo ya sé que lo que me va a hacer esta línea es que estos vectores me los va a poner como columna, lo que va a pasar es que este vector que está en forma de fila, cuando yo lo corra acá, me lo va a poner en forma de columna. Entonces, vea, control enter, y mire, este vector que cuando yo lo corrí en RBin me lo pone como fila, vea que cuando lo corro acá me lo pone como columna, acá lo puede ver, ¿sí? Este vector que acá me está como fila, acá me lo pone como columna. Y este vector acá que está como fila, acá me lo pone como columna. Entonces estas dos funciones
también me sirven a mí para poder crear una matriz. ¿Ok? Eso es bien importante que usted lo tenga claro. Ahora, algo importante que no tengo por acá, pero que lo voy a mencionar acá, es justamente que yo puedo, o ustedes pueden, almacenar su matriz en una variable y que en esa variable yo tenga toda esa matriz representada. Entonces, de métodos cuantitativos 2, ustedes las matrices, y esto es una notación universal, las matrices siempre se almacenan en variables mayúsculas, siempre. Entonces, digamos que yo quiero almacenar, creemos otra matriz. Creemos una matriz nosotros, cualquiera, ¿sí? Digamos que esta le voy a poner la variable A, ¿sí? Recuerden que para asignar una variable escribo el nombre de la variable, escribo el símbolo de asignación y obviamente escribo los elementos de la matriz o la función que me crea la matriz. Y a esta matriz le vamos a poner matriz B, ¿sí? Ahí está. Ahí está. Entonces le voy a dar control enter. Cuando yo le dé control enter a esta línea de código, lo que va a pasar acá, en este lado izquierdo, en el environment, lo que va a pasar acá es que se me va a almacenar la variable. Entonces vea, control enter. Y mire, me dice, ok, bueno, en la variable A tenés un arreglo numérico de 3 filas y 3 columnas. Y cuando le doy control enter acá en esta segunda línea de código, control enter, vea que se me creó también una variable B que tiene un arreglo. Esto es un arreglo, chicos. Miren que van los números del 1 al 3 y abajo, o sea, son, no sé si me entienden, es decir, 3 filas y también tengo 3 columnas. Eso es lo que me está diciendo. ¿Ok? Perfecto. Bueno, lo de entender creo que sí lo entienden justamente porque ustedes ya llevaron métodos cuantitativos 2 y pues bueno, con eso en mente, chicos, ustedes ya tienen que tener una noción de todo esto de matrices, ¿ok? Entonces, por eso no me estoy deteniendo mucho en explicar lo que son matrices, así como lo hice con vectores, porque en vectores sí tengo conocimiento que no ven eso mucho, ¿no? O quizás nunca lo habían visto. Pero al final es una matriz, está compuesta por un arreglo de vectores y ahí se acabó, ¿ok? Entonces, así como ustedes sumaban matrices en métodos cuantitativos 2, digamos, yo puedo sumar la matriz A más la matriz B. ¿Sí? Y le doy control enter y vea que lo que me realizó fue una suma. ¿Qué me sumó? Entonces, para que vean bien esta suma, voy a borrar esto y voy a imprimir esto. Recuerden que si yo sombreo y selecciono la variable donde tengo almacenada toda la matriz y le doy control enter, me imprime la matriz, el resultado de la matriz. Lo mismo voy a hacer acá. Voy a imprimir las dos. ¿Cómo se sumaban matrices, muchachos? Esta es la matriz A y esta es la matriz B. Recuerden que para sumar matrices era elemento por elemento, es decir, el primer elemento de la matriz A con el primer elemento de la matriz B, el segundo elemento de la matriz A con el segundo elemento de la matriz B, y el tercer elemento de la matriz A con el tercer elemento de la matriz B, y así sucesivamente pasando elemento por elemento. Entonces, cuando yo realizo la suma de A más B, por eso obtengo este dato, es decir, obtengo como primer elemento un 2, porque justamente 1 más 1 es 2. Obtengo acá otro 2 porque 0 más 2 es 2. Y acá obtengo 3 más 3, obtengo un 6. Y así para cada uno de los otros elementos. ¿Ok? De igual manera puede realizar resta, es decir, no solo suma, la resta es lo mismo, elemento por elemento va a ir restando. ¿Ok? Entonces cambio esto a menos, le doy control enter y vea que se me restó. Ahí lo pueden comprobar ustedes, ¿verdad? Pausar el video y comprobarlo. De igual manera, multiplicación de matrices. Recuerde que la multiplicación de matrices sí era un poco diferente. No me voy a detener mucho en ello, pero sí es importante que lo sepan, ¿no? Entonces, mire, le doy control enter y también se me multiplican las matrices. Recuerde que no existe división de matrices, por lo tanto no vamos a tener división de matrices acá. Perfecto, entonces hasta el momento vimos cómo crear una matriz, la función matrix que nos sirve para crear una matriz. A ver, ¿dónde tengo esto? Acá está. Acá está, la función matrix nos sirve para crear una matriz, voy a ahorrar esto, y la función rpin me crea una matriz que yo le ingreso los elementos y me los pone como filas, esos vectores, esos elementos son vectores, y la función cbin me crea otra matriz, ¿verdad? Solo que cuando yo le ingreso los elementos me los pone como columnas, o sea, los vectores me los ponen como columnas. Y yo puedo almacenar esas matrices en alguna fila, en alguna variable en particular. Por lo general, siempre que almacenemos matrices, las vamos a guardar en variables minúsculas. Muy bien, muchachos, listo. Entonces, hasta ahí el tema de matrices, el repasito de lo que son matrices y cómo me traigo las matrices a R. Ahora veamos qué es un data frame, ¿sí? Un data frame, tal como se lo digo acá, es como la forma en que yo puedo guardar una tabla de datos, ¿verdad? Eso es un data frame, es decir,
hay que saber entender porque aquí se puede confundir cualquiera y dice, ok, bueno, pero un data frame se parece mucho a una matriz. Sí, claro, lo que pasa es que hay que entender el concepto de matriz matemáticamente y hay que entender el concepto de qué es una matriz de datos. Sí, eso hay que tenerlo bien claro, son cosas muy diferentes. Matemáticamente, una matriz es un arreglo de vectores, ¿sí? Que tienen el mismo tipo de elementos, es decir, yo solo puedo llenarlo con filas que sean números o columnas que sean números, pero no con cosas diferentes. Eso es una matriz. Pero un data frame es una tabla de datos que puede contener vectores de diferente tipo. Puede estar llenada por un vector de tipo numérico, un vector de tipo carácter, ¿verdad? Un vector de tipo booleano, ¿verdad? Ya expliqué lo que era un booleano y viceversa, etcétera, etcétera, ¿ok? Entonces, eso es la diferencia entre un data frame y una matriz. Ahora bien, ¿para qué me sirve un data frame? Bueno, toda la gente, chicos, que se encarga de trabajar con análisis de datos, como economistas, cuando entren a un mundo laboral, justamente el análisis de datos va a ser fundamental para su modelo macroeconómico o microeconómico que vayan a estar estudiando o que vayan a estar utilizando. Si son muy buenos, ¿verdad? Muy proactivos, pueden utilizar otro tipo de modelos un poco más sofisticados, como un modelo de Machine Learning, Deep Learning, ¿verdad? Qué sé yo, un modelo autoregresivo, que es lo más básico, un ARIMA, súper básico es usarlo actualmente. Pero bueno, lo utilizan, ¿no? Eso es la realidad. Ahora, todo este tipo de datos que ustedes van a ingresarle al modelo, muchas veces esos datos necesitan un tratamiento previo. Y con tratamiento me refiero a tratar de corregir algunas inconsistencias que pueda que tenga su base de datos antes de ingresarla al modelo. ¿Por qué? Imagínense que usted tiene, va a pronosticar el PIC en un modelo cualquiera. Imaginémonos un modelo, sé que a este punto no han visto qué es un modelo como tal, pero matemáticamente un modelo es una fórmula, ¿sí? Una fórmula. Entonces, imagínense que usted tiene un modelo y a ese modelo lo va a utilizar para pronosticar el PIC, pero resulta, chicos, que los datos del PIC, digamos que usted tiene datos del año 2000 al 2022, ¿ok? Y digamos que el dato del 2021 le aparece que la tasa de crecimiento del PIB fue de 1.3 y le aparece una variable E junto al número. Eso es una inconsistencia porque ahí no tiene un número. De hecho, R lo que le va a interpretar o cualquier otro lenguaje como Excel, lo que le va a interpretar es que lo que tiene es un dato de tipo carácter, porque tiene un número y una variable a la par, o sea, una letra. Entonces, ok, eso es un carácter, dice, entonces vos no podés sumarte o sumar lo que son números con caracteres, ¿verdad? Eso no es cierto porque no son semejantes. Entonces, eso es bien importante, a eso no me refiero con tratamiento de datos. Claro, eso es como un ejemplo algo loco, pero es una idea intuitiva que se pueden dar a lo que me refiero. Claro, el tratamiento de datos es otra cosa un poco más a detalle, pero bueno, en su momento van a ir descubriendo a esto que me refiero, ¿ok? En mi trabajo actual yo justamente trabajo con eso, ¿verdad? Trabajo con tratamiento de datos, modelos, pues, utilizo modelos de redes neuronales, etcétera. Entonces, por eso se los comento, perdón, mi experiencia es bastante robusta en esta área, estadística y todo esto, ¿ok? Muy bien. Entonces, muchachos, eso es un data frame, ¿sí? Un arreglo de datos, o sea, un conjunto de datos que pueden tener vectores de diferentes tipos, no de un único tipo como en las matrices. Entonces, ¿cómo yo construyo un data frame? ¿Sí? Bueno, digamos que el ejemplo más sencillo, bueno, por acá lean la teoría, ¿sí? Por acá lean la teoría, etcétera, etcétera. Entonces acá yo, para ilustrar cómo funciona esto, yo acá puse un ejemplo sencillo y acá la idea que pongo es, imagínense que ustedes trabajan en una compañía de seguros, esto pues justamente lo puse con intención. ¿Por qué con intención? Bueno, por el hecho de que eh, pues actualmente pues con ese tipo de datos son los que trabajo, ¿verdad? Entonces imagínense que usted trabaja en una compañía de seguros y desea crear una base de datos para la gestión de las pólizas de sus asegurados, ¿ok? Entonces para ello los datos de los que dispone son este tipo de datos. Digamos que tiene un vector y dentro de ese vector los elementos que tiene guardados son el número de póliza de cada uno de sus asegurados. El tipo que puede, bueno, el tipo, ¿no? Puede ser hogar o auto. Es decir, usted le dio una póliza a tal persona de hogar o le dio una póliza por su auto. La fecha en que se creó la póliza de esa persona es otro vector. El conjunto de cobertura incluidas de póliza es otro vector.
todo esto, estos ítems son diferentes vectores y estos vectores al final son datos, ¿ok? Entonces lo que vamos a hacer es que el data frame va formado por vectores, ¿ok? Por un conjunto de vectores, pero estos vectores, todos los tipos o la clase del vector es diferente. Es decir, con clase recuerden que me refiero al tipo de objeto. Puede ser un vector numérico, es decir, que solo contenga números, puede ser un vector de caracteres, que solo contenga caracteres, o sea, letras, nombres, etcétera. Entonces, primero vamos a ir identificando, ok, necesito crearme todos estos vectores para crear mi data frame, ok. Entonces, mi primer vector, según el ítem, es, vamos a crear un vector que contenga de cada póliza el número de póliza de esa persona que está asegurada, ok. Entonces, digamos que la póliza que yo tengo son pólizas, voy a crear entonces la variable póliza, ¿sí? Y a esa variable póliza le voy a asignar un vector que va a contener números del 1 al 9. O sea, tengo 9 pólizas, ¿sí? Ahí está. Aquí se creó. Acá lo pueden ver, ¿sí? Si quieren, sombreo esto, le doy control enter y acá ya saben que la consola me muestra qué elementos tiene esta variable. Entonces, bueno, estas pólizas van desde el 1 hasta el 9, es decir, una persona tiene la póliza 1, otra persona tiene la póliza 2, hasta llegar a la novena persona que tiene la póliza 9. Ok, ya creamos de cada póliza el número de póliza, ¿ok? Ahora, el tipo de póliza. Solo tenemos dos pólizas. Pueden ser una póliza de hogar o una póliza de auto. Entonces, esto es otro vector. Como el nombre que tienen estas pólizas son hogar o auto, entonces son palabras, ¿no? Entonces este va a ser un vector de tipo carácter, o sea, va a contener caracteres como elementos. Entonces voy a crear otro vector que le vamos a llamar tipo y esta variable tipo va a contener, o sea, le vamos a asignar justamente el tipo de póliza que queremos, ¿no? Entonces, recuerden que para crear un vector es C y los paréntesis y dentro de los paréntesis ingresamos los elementos. Entonces acá tenemos diferentes tipos de pólizas. Yo solo lo voy a seleccionar de acá porque ya lo tengo, entonces le vamos a dar un copy paste. Ok, entonces vea, entonces acá yo tengo ¿cuántos tipos de póliza van a ser? Pues son 9 pólizas, entonces son 9 datos, 9 elementos que le voy a ingresar al tipo. Entonces vea, la primera persona, que es la persona de póliza 1, tiene una póliza de hogar, la segunda persona, que es la persona con el número de póliza 2, tiene una póliza de autos, hasta llegar a la novena persona, que es la póliza número 9 y tiene una póliza de tipo hogar. O sea que tiene asegurado o paga un seguro por su hogar. ¿Ok? Entonces le doy control enter y vea que se me creó la variable y vea que R aquí me va indicando, ok, bueno, este es un vector de tipo carácter, o sea que sus elementos son caracteres, ¿ok? El tercer ítem es la fecha de creación de la póliza, ¿ok? Entonces, muy bien, entonces vamos a ponerle fecha, vamos a crear una variable fecha y a esta variable le vamos a guardar los vectores, el vector, perdón, que contenga los elementos de fecha. Acá yo tengo las fechas, unas fechas inventadas, ¿verdad? Unas fechas que me las inventé, solo para ejemplificar esto. Le doy control enter. Bueno, acá copié esto. Entonces vean que las fechas son caracteres, muchachos, ¿sí? No son números. Entonces también este va a ser un vector de tipo carácter, porque estas fechas son caracteres. Eso es bien importante, al menos en este ejemplo, ¿verdad? Al menos en este ejemplo. Cuando usted ya trabaja de manera profesional, en R usted puede verificar si en efecto este es un vector de fechas o no. Es decir, si en efecto estos son fechas. Pero ahorita, a manera de ejemplo, vamos a tomarlos como caracteres. ¿Ok? Entonces, si yo le doy control enter, mire, se me creó un vector que se llama tipo y en su interior contiene elementos de tipo carácter. ¿Ok? Perdón, de nombre fecha y en su interior contiene elementos de tipo carácter. O sea que en sí estos elementos no son fechas, pero bueno, de manera más profesional, esto sí se puede convertir a fechas. Eso lo quiero aclarar, ¿ok? Pero esto lo hago solo para ejemplificar el data frame, cómo crearlo. Ok, y el otro ítem me dice que contiene el conjunto de coberturas incluidas en la póliza. A elegir, bueno, el conjunto de coberturas es el tipo de beneficio que me ofrece la póliza. Es decir, si yo tengo mi hogar o mi auto, por así decirlo, bueno, no es por así decirlo, sino que acá los tengo, son las únicas dos pólizas que ofrezco. Entonces, si yo tengo mi hogar asegurado, pago una póliza por mi hogar, entonces a mí me están, de cierta forma, esa póliza me incluye un beneficio en caso de robo, un beneficio en caso de incendio,
o en caso de terceros, otro evento, ¿no? Que lo debata la póliza o lo negocie la póliza con el asegurado y otro tipo de responsabilidades, ¿ok? Entonces vea que acá vamos a crear justamente un vector que le vamos a llamar coberturas. Para indicar el tipo de coberturas, creamos la variable que va a contener justamente el vector. A ese vector le vamos a asignar elementos de tipo carácter, porque son palabras estas las que le ingresamos al vector. Entonces son caracteres. Eso lo venimos hablando desde el primer video, ¿verdad? Ahí está, mire. Entonces le doy control enter y vea que se me creó la variable cobertura que contiene un vector de tipo carácter. ¿Por qué? Porque lo que tengo como elementos son caracteres. Y luego vamos con el otro ítem, o sea, el otro campo que lleva mi data frame, otro tipo de datos que tiene es, para cada póliza guardamos los, aquí me comí unas palabras, sería, a ver, los nombres, ¿verdad? Los nombres de sus titulares. Entonces, bueno, eh, vamos a crear nombre, digamos que esta póliza, el nombre del titular son estos inventados, ustedes le pueden poner si quieren otros nombres, no hay problema, ¿verdad? Entonces, creamos un vector de nombres, ¿sí? Van a ser de caracteres. Le doy control enter. Y vea que cuando yo le doy control enter, vamos a darle control enter, vea que se me creó el vector de nombres que es de tipo carácter. Aquí R me lo dice. Faltan tres más, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos falta? Bueno, el sexo, ¿sí? El sexo. Entonces, de los titulares, guardemos el nombre, ya lo hicimos, creamos un vector de sexo, no lo hemos creado, y un vector de edad, y el estado de providencia. O sea que vamos a crear un vector de sexo, y este vector obviamente me va a contener el sexo de la persona, ¿verdad? El titular. Entonces, ok, bueno, acá lo tengo. La M para representarlo como masculino y la F para representarlo como femenino. Entonces le doy control enter y vea que se me creó el vector de sexo de tipo carácter. ¿Por qué? Bueno, M es una letra, ¿no? Entonces un carácter. La edad, vamos a crear un vector de tipo edad, ¿verdad? Y vea que la edad, eh, pues son inventadas también, ¿verdad? Estos datos, repito, son hipotéticos. Entonces le doy control enter y vea que se me creó la edad. Vea que la edad es un vector de tipo numérico, tiene sentido y de hecho es lo lógico porque las edades son números, ¿ok? Un vector de tipo numérico. Y por último, el estado, es decir, al estado al que pertenece. Entonces aquí me inventé algunos, unos nombres, todos raros, algunos de México, otros, etcétera. Entonces, también los nombres son caracteres. Entonces, control enter, pues se guarda. Mire que la variable estado me dice que es un vector de tipo carácter. Perfecto. Entonces ya tenemos todos los campos o las variables que va a contener mi base de datos o mi conjunto de datos, o sea, mi data frame. Entonces, en este caso, ahora procedemos a crear el data frame. ¿Cómo lo creamos? Bueno, voy a crear una variable que vamos a llamar data frame, ¿ok? Y a data frame le vamos a asignar el data frame, o sea, vamos a empezar a crearlo. Para crear un data frame, utilizo la función que ya viene incluida en R por defecto, la función que se llama data.frame, ¿sí? Haciendo referencia justamente al data frame, ¿ok? Entonces, esta función recibe los parámetros que yo quiera, pero estos parámetros que recibe son vectores. Pero recuerde que aquí son vectores de diferente tipo de clases. Pueden ser vectores numéricos, vectores, etcétera, etcétera. ¿Sí? Vectores de caracteres, vectores de booleanos, etcétera. Acá en este conjunto de vectores yo solo tengo dos tipos de vectores. Vectores numéricos y vectores de caracteres. Entonces lo primero que quiero que lleve mi base de datos es la póliza. ¿Sí? Lo segundo que quiero que lleve son las fechas. Perdón, el tipo de póliza. ¿Sí? Lo tercero que le voy a ingresar es el tercer vector, que es la fecha. El cuarto vector que tengo acá creado es la cobertura. El quinto vector son los nombres. El sexto, el sexo. El séptimo es la edad. Y el octavo es el estado. ¿Sí? El estado al que pertenece esa persona. ¿Sí? Y yo le voy a dar control enter. Ah, bueno, que me tiró un error. Veamos qué pasa. Dice, a ver, permítame, vamos a ver qué dice. Dice error en el data frame, no se encuentra objeto que se llame póliza. Ok, bueno, perfecto. Entonces quiere decir que escribí mal la palabra póliza. Sí. Vean, eso es bien importante y qué bueno que salió el error. Vean que póliza lo puse, aquí lo había escrito con P mayúscula y vea que póliza realmente la variable la guardé con P minúscula. Entonces eso es bien importante, ¿sí? Entonces voy a cambiarlo a P minúscula. Le doy control enter ahora
y vea que ahora sí se me creó. Vea que acá, acá tengo mi data frame, ¿sí? Entonces acá voy a compartirles toda la consola de R para mostrarles lo siguiente. Entonces vean, acá yo tengo mi data frame ya creado, ¿sí? Voy a borrar esto. Entonces vean, acá tengo el data frame, me dice, ok, tenés 9 observaciones y tenés 8 variables. O sea, esos 8 variables son los 8 vectores, a eso se refiere. Y las 9 observaciones es el número de filas que tiene mi data frame. ¿Dónde puedo ver el data frame? Bueno, tengo dos opciones. La opción más rápida es sombrear el nombre donde guardé, o sea, la variable donde yo guardé mi data frame, le doy control enter y vean que se me puede ver en la consola, pero se ve todo feo. Entonces, vamos a borrar acá y la otra forma de verlo, hay dos opciones. Lo vamos a ver acá, miren, le doy clic acá donde está la variable data frame y vean que se me va a mostrar como por acá. Sí, se me va a mostrar, acá se me está mostrando, me está cargando. Y es una forma más ordenada de verlo, ¿verdad? Acá lo pueden ver, ¿sí? Entonces vean que acá tengo justamente mis, ¿cuántas columnas tengo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Justamente es lo que me dice esto. Ok, tenés un data frame de 8 variables, ¿sí? ¿Y cuántas observaciones? 9. Las observaciones son el número de filas. Pero ojo, esto no es una matriz, eso lo quiero aclarar. Recuerde que aquí tengo vectores que son de diferentes clases. Este vector es de tipo entero, este vector es carácter, este vector es de tipo carácter, este vector es de tipo carácter porque son nombres, son letras. Este vector es de tipo carácter, este es de tipo numérico, de tipo entero porque son números y este es de tipo carácter. Entonces eso es dato bien importante, muchachos. Sí, es bien importante que lo tengan en cuenta. Entonces, vean que creamos una base de datos algo rapidito y esto es lo que nosotros le conocemos como data frame. Claro, vea que puede parecer tedioso o si alguien de la clase, por ejemplo, es de ingeniería o de alguna carrera como matemáticas, puede decir, bueno, pero mira, te complicás porque tenés que crear todos los nombres de los vectores y después ingresarlos acá. Y pues, imagínense que tengan 100 vectores y los estén ingresando acá. Entonces, muchas veces la gente lo que hace es que no usa R para este tipo de trabajo, sino que utiliza Python. Porque en Python existe una función que se llama diccionario y usted puede indexar todos estos nombres en una sola variable. Pero bueno, R justamente se utiliza por la facilidad de que si, digamos, una persona no tiene conocimiento en programación orientada a objetos, entonces perfectamente se puede acoplar a R, como posiblemente pueden notarlo, que está súper entendible. Sin embargo, en Python es diferente, que es otro lenguaje de programación, porque tienes que saber un poco de programación orientada a objetos y eso pues ya es otro ecosistema aparte. ¿Ok? Entonces, bueno, el día de hoy, recapitulando, vimos cómo crear matrices, cuál es la función en R que me permite crear matrices, los diferentes tipos de funciones, cómo crear un data frame y definimos qué era un data frame y las diferencias entre un data frame y una matriz y cómo lo creamos. Entonces vea que acá en este data frame, como comentario, usted puede realizar diferentes operaciones, ¿verdad? Pero bueno, eso es otro curso, ¿sí? Eso ya es un curso un poco más avanzado de análisis de datos en R. Entonces, vean, si yo, solo para verificar que en efecto este es un data frame, esta variable, si yo indico class, recuerde que la función class me sirve para indicar el tipo de variable que tengo, y escribo el nombre de esta variable, de hecho le voy a dar un copy-paste, y escribo el nombre y le doy control enter, vea que R aquí en la consola me dice, ok, bueno, esa variable es un data frame. O sea que lo que tenés guardado en esta variable, en efecto es un data frame. Y por eso le aparece aquí arriba. ¿Sí? Perfecto. Bueno, muchachos, nos quedamos por acá. Bueno, en la siguiente clase voy a dar una pequeña introducción a lo que son funciones y ya de funciones partimos a la parte de microeconomía. La primera simulación de curvas de indiferencia. Saludos.